Bueno, nos encontramos aquí en el Canal San Luis con Luis Fernando Carmona, un personaje que hace parte de la Secretaría Agroambiental. ¿Cómo le va? Hombre, muy bien, hombre Alex, un placer estar aquí en el canal para contarles a los sanluisanos todos los avances en plan de desarrollo, todos los proyectos, por lo menos los proyectos más relevantes que tenemos en el municipio desde la Secretaría Agroambiental y de Turismo. Como tú lo dijiste, mi nombre es Luis Fernando Carmona, actualmente me desempeño como coordinador de la Secretaría Agroambiental y de Turismo. Muy contento de hacer parte de esta administración municipal y de hacer parte del desarrollo del municipio para todo lo que concierne al agro, motor de desarrollo muy importante para el municipio, al turismo, todo lo que tenemos en turismo en estos momentos, al tema ambiental bastante importante en estos tiempos que estamos pasando de cambio climático, y fortaleciendo la cultura ciudadana en cuanto al cambio climático, a la adaptación al cambio climático y haciendo mi trabajo, que es lo más importante, o la vocación que tengo, que es trabajar por el medio ambiente, trabajar por la vida misma de las personas, de todos los ecosistemas. Entonces, muy contento de estar aquí haciendo mi trabajo y haciendo lo que me gusta. Bueno, en el 2005 se vinieron trabajando unos proyectos muy importantes en la Secretaría, obviamente, y en la parte turística. 2025. ¿Cuáles fueron esos proyectos que fueron más relevantes para la Secretaría? Tuvimos proyectos que generaron, más allá de la relevancia, un impacto positivo al medio ambiente y a la economía del municipio. Tuvimos un proyecto que en estos momentos todavía está en ejecución, que se llama Negocios Verdes. Es un proyecto que fortalece 12 emprendimientos en el municipio, 12 beneficiarios del proyecto. Cada uno tuvo un valor por cada emprendimiento de 5 millones de pesos. Son 12 emprendimientos, siempre son 60 millones de pesos que entran a estos emprendimientos en el municipio. Son emprendimientos verdes, amigables con el medio ambiente, y el fortalecimiento de un sendero ecológico que hemos tenido, digamos, en abandono, o ha estado muy quieto en el momento, que es el sendero ecológico de la Piedra del Castellón, donde tenemos una zona de un santuario de fauna silvestre, es la despensa de agua para el municipio. Y este sendero contempla varias actividades, entre ellas unas plataformas de avistamiento de aves, unos kioscos, adecuación del sendero para el disfrute de los sanluisanos y de los turistas, pero un disfrute sostenible y guiado, obviamente, porque es una zona de alto valor ambiental. Este es un proyecto de alto impacto para el municipio y que vamos a tener una segunda fase, pues, con la gestión que seguimos haciendo en el municipio. El año pasado, también en el 2025, gestionamos 14 PRISERs para las comunidades. Los PRISER son los proyectos de tipo ambiental, social y económico que trabajamos con las comunidades. Hombre, yo diría que el PRISER es el proyecto principal para las comunidades, pero mucha gente dice, ¿pero qué es un PRISER? Exacto. Los proyectos PRISER son proyectos, igual doy exaltando el trabajo que hace Cornare, la inversión de Cornare en todas estas comunidades, en toda la región. Son proyectos que su significado es más de tipo social y ambiental, más allá de lo económico, que son proyectos de intercambio de servicios. Estos proyectos para Cornare tienen alrededor de una historia muy bonita. Es una historia alrededor de 40 años casi, que desde que cuando fue fundado Cornare, y desde ahí vienen esos proyectos. Diría yo que son los proyectos de más alto impacto que benefician directamente a las comunidades rurales y algunas urbanas.
Y esos proyectos contemplan diferentes actividades: limpieza de quebradas, reforestaciones, huertas, meliponarios. En estos momentos los proyectos contemplan avistamiento de aves, inventarios participativos de tipo biológico, ambiental. Bueno, es un sinnúmero de actividades donde la comunidad trabaja más directamente en el proyecto. Y de esas actividades pueden quedar algunos dividendos para ser reinvertidos en las mismas comunidades. Entonces, digamos que son los proyectos más relevantes y significativos que las comunidades los acogen con muy positivamente. Bueno, el año pasado estuvimos presentes en una actividad muy importante para los campesinos, como fue esta actividad de que son galpones, de las gallinas, de todos estos productos que manejan el campesino. Contémosle a la gente ese impacto, cómo fue positivo, me imagino, para la comunidad. Claro, igualmente el año pasado, el año 2025, también tuvimos un proyecto con cafeteros, con la Federación de Cafeteros, alrededor de 150 millones de pesos, donde el municipio tuvo una cofinanciación de 50 millones, Cafeteros puso 100 y se impactaron 114 familias cafeteras en el municipio, con diferentes actividades que se tuvieron dentro del proyecto. Como usted lo dice, gallinas ponedoras, también el tema del café, las chapolas de café, teníamos también colinos de plátano, bueno, algunas otras actividades que tenía el mismo proyecto, pero no solamente fueron esos proyectos o ese proyecto de café. Tuvimos proyecto de cacao con Cornare también, tuvimos proyecto de parcelas agroforestales, otros proyectos que tuvimos ya más de tipo ambiental en el municipio, que fueron proyectos de limpieza de quebradas. Muy importante el tema de limpieza de quebradas, y un proyecto muy importante que está en ejecución en estos momentos, se gestionó el año pasado y empezó a ejecutarse desde el año pasado y continuamos en él, que es el proyecto de el control del caracol africano. Y de eso tenemos que hablar un poquito, Alex, porque la comunidad tiene que entender qué es este flagelo que nos está atacando en el pueblo. Yo los llamo siempre, jocosamente, los llamo los alienígenas. Esos son unos invasores que llegaron al municipio y que están en otros municipios, en presencia en otros municipios, pero van acabando con cultivos, van arrasando con todo, y además es un tema de salud pública muy delicado. Bueno, obviamente que el tema de salud pública es importante con este caracol africano, y la gente piensa que no, eso es en las fincas, en las veredas, en el corregimiento, pero se está notando mucha actividad de este animalito aquí en el municipio. Sí, a ver, yo les hablo un poco ahí muy someramente en cuanto al caracol africano. El caracol africano es una especie invasora que, obviamente, como su nombre lo dice, viene del África y fue introducido a Colombia y se fue regando y se fue distribuyendo por toda la región, por todas las regiones colombianas. Ya llegó a San Luis, tenemos presencia de ellos aproximadamente hace 2 años, pero como son animales que son invasores, se reproducen muy fácil. El caracol africano gigante, un caracol en una noche puede colocar alrededor de 400 huevos, uno solo. Si tenemos más de 10.000, hágame la cuenta usted, multiplica, haga la exponencia, cuánto se multiplican y cuánto recorren en una noche. Arrasan con cultivos enteros. Tenemos ya algunas presencia en algunas partes donde han acabado con cultivos de maíz, con cultivos de cebolla, todo lo que está a su paso. Pero quiero hacer una observación muy importante, y es que, a ver, comunidad sanluisana, el responsable de que este animalito esté aquí en San Luis o que se multiplique no es la administración municipal, porque así lo quieren ver muchas personas y quieren hacer sentir de que nosotros, como administración municipal o como funcionarios, tenemos que ir a hacer la recolección o hacer el control de estos animalitos. No, nosotros mediante este proyecto del control de caracol africano, lo que hacemos es enseñarle a las personas cómo se hace una erradicación manual o un control manual
¿cierto? Y hacemos unas demostraciones, hacemos unas recolecciones con las mismas comunidades, pero como somos colombianos, entonces siempre miramos y miramos desde la tribuna y vemos que siempre la institucionalidad es la que tiene que estar, y esa no es la actitud. Debemos tener más conciencia en cuanto a quién es el responsable. Los responsables somos todos de que estos animalitos se reproduzcan. ¿Por qué? Porque los perritos los sacan a unas partes específicas a hacer sus necesidades. Las heces fecales de los perros es el alimento que más le gusta al caracol africano. Por ejemplo, en el sector del caminito que va al hospital, detrás del hogar juvenil campesino, ahí la gente se metió en la cabeza que ya es donde tienen que ir a hacer la necesidad de los perros. Ahí hay un foco de contaminación bastante grande, además que también lo utilizan para tirar los desechos, las basuras. Es que ya que hablamos de ese sector, las personas desafortunadamente llevan sus perritos, claro que sí, recogen las heces, las echan en una bolsa, pero esa bolsa como tal la echan en otra y la tiran cerca, no están haciendo nada. No están haciendo nada. Entonces, claro, estos animales, estos caracoles tienen un olfato como el de un perro, llegan de una vez y usted los encuentra comiéndose en las heces de los perros, son felices, claro, y se engordan, se vuelven más grandes más rápido, y les damos comida, pues obviamente se van a multiplicar más rápido y van a crecer más rápido. Entonces allá tenemos un foco grande, ya hicimos una jornada de recolección, pero aún así quedan, y hay unas zonas muy infestadas de estos caracoles africanos. Tenemos el sector Sacúdete, tenemos el sector de Manantial, o sea, hay Belén, el sector Belén, hay unas 7, 8 zonas del municipio donde estos animales están arrasando con todo. Y muy importante lo que les voy a decir: el caracol africano gigante es un vector de una enfermedad muy delicada que se llama la meningitis y algunas enfermedades gastrointestinales. ¿Por qué? Porque estos animales se van arrastrando con una baba por todo el piso, y en esa baba van arrastrando con todo lo que hay en el piso. Se suben a paredes, se suben por toda parte. Ellos tienen la capacidad de caminar por toda parte, de transportarse por toda parte. Entonces, como van arrastrando todo lo que hay en el piso, virus, bacterias y todo, llega cualquier persona, toca esa parte donde pasó el caracol, y uno como ser humano se manda la mano a la nariz, a la boca, y por ahí entra cualquier tipo de virus o bacteria, sobre todo los niños. Hay que poner mucho cuidado con los niños. Entonces esto, además de ser un problema ambiental, también se convierte en un problema de salud público, que tenemos que irle dándole más relevancia y más importancia a cómo vamos la comunidad sanluisana, con la administración municipal, con Cornare, cómo trabajar conjuntamente para irlo erradicando poco a poco. La erradicación es casi imposible. No hay nada imposible, pero es casi imposible, porque ya después de que llegan esos bichos al municipio, es casi que imposible. ¿Por qué? Porque la cultura ciudadana no deja que hagamos la erradicación como es, porque la gente sigue tirando las basuras a los solares, los orgánicos sobre todo. Tenemos un día de recolección de orgánicos, pero mucha gente dice, no, en el solar esto me sirve para el solar. Claro, están alimentando los caracoles africanos con la creencia de que con eso vamos a abonar el solar de la casa, sabiendo que podemos realizar algunos temas de compostaje. Están alimentando los caracoles africanos. Entonces cada día un animalito de esos en una noche puede recorrer, si uno los ve en las noches, porque son de hábitos nocturnos, además añadiendo eso de que son animalitos de hábitos nocturnos, en la noche usted los ve y se pueden desplazar entre 200 a 300 metros, muy despacio, como una tortuga. Llegan a un lugar, ponen sus huevos y se van multiplicando. Aquí tenemos que entraron supuestamente por Belén, por el sector Belén, y ya estamos en la parte de arriba del municipio por el cementerio, ya se han regado por un poco de partes. Eso quiere decir de que incluso hasta en la propia basura que sacamos por las mañanas, ellos llegan, o las que la sacan desde la noche antes, llegan, comen la basurita, y en la propia bolsa se los llevan para otra parte, el caracol, y se multiplica en otra parte. Es un problema muy complejo que si no empezamos a trabajar, ya empezamos, pero si no seguimos dándole fuerte,
se nos va a convertir en un problema mayor. La idea como tal es darle o brindarle conciencia a la comunidad del manejo de las basuras, del manejo de las heces de los perros, de obviamente tener control, y es muy fácil hacerle control a estos animalitos porque desde la casa tenemos lo más común, que es la sal. Sí. Entonces, si echamos este tipo de sal, es una forma de hacerle que este animalito no se reproduzca y muera. Claro, Ale, sí, muy importante lo que usted me dice, pero todo esto tiene que tener unos controles muy específicos para las capacitaciones con las personas y con las comunidades. La sal, obviamente, cuando hay una recolección de ellos, se echan en sal porque ellos se deshidratan con la sal, y hay un control con cal también, pero hay que tener todas las medidas de bioseguridad. Hay que tener guantes, tapabocas, hay que hacer una disposición de ellos adecuada, hay que abrir unos huecos. Por eso la importancia de que la gente asista a los talleres y capacitaciones del control de ese animalito. Le voy a dar un ejemplo. San Carlos tienen ese flagelo hace más de 4 años. En estos momentos, como no pararon bolas a tiempo, no pusieron la debida atención al problema, se les desbordó y están invadidos por todo el municipio. En San Carlos de este animalito, en San Rafael están en las mismas. Nosotros apenas estamos empezando porque es muy grande el problema. Cuando los veamos aquí en el parque, la gente se va a asustar. Entonces lo que no queremos es ir hasta allá. Y no estoy hablando como metiendo terrorismo, digamos así, sino que es la realidad y hay que hablar con la realidad, porque no queremos ni problemas de salud pública ni problemas ambientales que tener que lamentar luego. Claro, obviamente la prevención siempre va a ser un acto positivo porque estamos dándole pie a cuidar nuestro medio ambiente, obviamente a la salud de cada uno de nosotros, obviamente de los niños, que son los que yo diría que son los más perjudicados y los que más pueden afectarse en su salud. Claro, tenemos que cuidar la vida misma, tenemos que cuidar la vida y sobre todo de nuestros niños. Entonces, está en nuestras manos hacer un trabajo muy importante y participar. La gente es muy difícil hacerla participar, pero cuando vemos el problema encima, como todo buen colombiano, como todo buen latino, esperamos a que pase todo y no le trabajamos a la prevención. En estos momentos estamos trabajando en prevención y enseñarle a la gente cómo se hace un control adecuado en sus casas, en sus solares, pero no participan. Mandamos a los técnicos a hacer talleres y mínimo tienen que haber 30 personas y van 8 a 10 personas. Bueno, pero para eso está aquí el Canal San Luis, donde podemos ser un poquito más masivos con eso, porque como le digo, nos atañe a todos y nos perjudica a todos. Claro que sí. Yo creo que hay que seguir trabajando. Nosotros los seres humanos, no por el hecho de ser colombianos, latinos como decimos, es muy complejo entender la situación o la problemática que tenemos hasta que no nos pasa, ¿cierto? Entenderla siempre la entendemos cuando pasa el problema, no lo prevenimos. Ahí es donde tenemos que nosotros empezar a trabajar en la prevención. Y hablando de prevención, tenemos muchos problemas que nos afectan en estos momentos al planeta entero. El tema de cambio climático es muy complejo. Vemos el tema de cómo está descontrolado el clima, cómo estamos viviendo desastres naturales. San Luis no es ajeno a él. El turismo se ve muy afectado por el cambio climático, la economía, los ecosistemas. Entonces, esa adaptación al cambio climático es la que tenemos que seguir trabajando en conciencia y cultura de adaptación al cambio climático. No es indiferente para San Luis, que porque San Luis tenemos bosques y tenemos agua todavía, entonces aquí no llegó el cambio climático. Aquí lo tenemos y muy fuerte y lo sabemos. Que todavía tenemos algunos blindajes por temas de ecosistemas, pero nos pueden seguir afectando el cambio climático muy fuerte y de eso estamos trabajando también mucho, de la mano de Cornare, de la mano de la Gobernación de Antioquia, del Ministerio de Medio Ambiente, a la adaptación del ser humano al cambio climático. Bueno, este cambio climático obviamente tiene que ser de la mano de la comunidad, obviamente de la administración municipal, pero hay un flagelo que obviamente todo el mundo se pregunta, el relleno sanitario que está acabando con su vida útil. Sí.
y obviamente tiene que ver mucho con nosotros. Muy importante, Alex, que tocas este tema, porque lo mismo que pasa con el caracol africano pasa con el relleno sanitario. El relleno sanitario es de todos, tiene una vida útil, pero si no hacemos los procesos de acuerdo a como está estipulado o como la ley lo dice, el relleno sanitario tiene una vida útil hasta noviembre de este año. Vida útil, pero podemos tener posibilidades también de ampliación o podemos tener algunas otras posibilidades dentro del municipio. ¿Qué pasa? Lo estamos llenando muy rápido por la mala disposición de los residuos sólidos, porque no hacemos bien el reciclaje, que hay que reciclar, porque no manejamos bien el postconsumo. Hemos hecho muchas campañas de postconsumo en el municipio. No voy a ahondar un poquito en el tema que es el postconsumo, porque no es muy largo. El tema del turismo en el municipio aceleró bastante la vida útil del relleno sanitario. Desde la Secretaría de Agroambiental y de Turismo y desde el PGIRS, que es el Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos del municipio, donde el coordinador es Carlos Mario Gómez, el exalcalde, más conocido como Pitucha. Estamos ya haciendo los primeros acercamientos con Cornare para solicitar una ampliación en tiempo inicialmente del relleno sanitario, porque tenemos un espacio todavía que copar, ¿cierto? Pero estamos en la tarea de ir visualizando un nuevo espacio para un relleno sanitario con mejor tecnología como la que tenemos ahorita, con un tema de economía circular. Eso lo tenemos que ir trabajando desde ya, que de pronto la vigencia de esta administración no vamos a tener ya un relleno sanitario nuevo o un tema de economía circular nuevo, pero sentamos las bases para que la próxima administración municipal ya empiece con un relleno sanitario nuevo. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos un relleno sanitario nuevo o la ampliación del relleno sanitario, ¿a dónde nos va a tocar disponer nuestros residuos sólidos? A la Bandera o a la Dorada Caldas, y el tema económico se va a sentir en el bolsillo de todos los sanluisanos. Entonces ya no va a valer la recolección de basura, no te va a valer 10.000 pesos en el mes, sino que te puede estar valiendo 40 o 50.000 pesos. No sé, es un ejemplo, no estoy dando eso, es algo hipotético, pero que eso puede pasar y podemos encontrarnos en ese escenario posiblemente. No es responsabilidad, como le digo, solamente de la administración municipal, nosotros hacemos la gestión, pero la responsabilidad también está en cada uno de los sanluisanos en hacer un buen uso adecuado de nuestros residuos sólidos, de la contaminación que nosotros a diario estamos haciendo. Todavía hay mucha incultura en el municipio, mucha. Somos incultos en el municipio en cuanto al manejo de residuos sólidos. Tenemos un poco de nivel un poquito más avanzado que las grandes ciudades, porque aquí al menos hacemos una separación. Entonces tenemos el día lunes los orgánicos, ¿cierto? Tenemos el día martes los reciclables, el día miércoles, que es uno solo, que ahí es donde más recogemos, que son los inservibles, ¿cierto? Y volvemos el jueves a los orgánicos. ¿Qué hacemos con los orgánicos? Estamos haciendo abono orgánico, compostándolo, ¿cierto? ¿Qué hacemos con el reciclaje? Hay unas empresas de reciclaje que reciclan y con eso estamos al menos generando un impacto positivo en el relleno sanitario. Pero nos falta mucho, todavía vemos la gente sacando los colchones afuera, sacando muebles, tirándolos a las quebradas. Entonces nos falta mucho organizarnos un poco más y tener más cultura alrededor del manejo integral de nuestros residuos sólidos en el municipio, porque nos estamos visualizando como un municipio turístico, agradable al que venga, y si estamos comportándonos mal, ¿cómo nos van a volver a visitar? ¿Cómo nos van a volver a querer venir a San Luis? Si tenemos ríos y quebradas contaminadas, y si llegamos al parque y encontramos unos sitios donde la gente llega y dispone incluso hasta colchones en los puntos ecológicos. Nos hemos encontrado con eso, gente tirando los colchones en el parque. Una vez nos tocó ir con la policía, ahí donde el señor, y la policía hacer su respectivo comparendo ambiental, porque ya la ley sanciona. Hay que hacer a Dios rogando y con el mazo dando, como se dice. Bueno, obviamente ya saben las personas que están viendo este programa,
de la cultura del manejo de las basuras, porque nos estamos quedando sin relleno, nos estamos quedando sin un espacio donde depositar las basuras, y obviamente para evitar que esto se vuelva un costo más grande, empecemos por casa. Apoyar a estas empresas de reciclaje, a aprender a reciclar, porque es que el cuento es, tenemos que aprender. Así, obviamente, las personas que vengan de otros sectores, de Medellín, de Bogotá, no sepan esa cultura, enseñarles que aquí se maneja un espacio de cultura con los residuos sólidos y las basuras. Muy bien, Alex, pero entonces se quede muy claro. Nosotros como administración municipal y dentro de nuestra gestión sí estamos tomando cartas en el asunto, pero si nosotros tomamos carta del asunto y la gente sigue con sus mismos hábitos y sus comportamientos, no vamos a hacer nada. Sí estamos haciendo lo que nos toca hacer a nosotros como funcionarios, es la gestión, ya sea para el relleno sanitario nuevo, que ya empezamos, ya tuvimos los primeros acercamientos con Cornare, pero también qué vamos a hacer hasta noviembre que tenemos la licencia. Hay que ampliar otro año, o qué nos dice Cornare. Ya solicitamos la visita técnica a Cornare para que viniera y nos diera un concepto técnico de qué podemos hacer, pero no podemos llegar hasta allá. ¿Por qué? Porque si seguimos con, vuelvo e insisto, los mismos hábitos, los mismos comportamientos, ese relleno se va a llenar más rápido. Tenemos hasta noviembre, pero de todas formas hay que seguir trabajando en ese tema. Es un tema largo, complejo, pero hay que tratarlo, porque si no lo hacemos se nos acaba la vida útil del relleno. Yo diría que, pasando aquí a otro tema que es fundamental y que tiene que ver mucho con este del relleno y el municipio, es la parte turística. Cómo se está trabajando. Obviamente se está haciendo mucho lobby en eventos a nivel nacional de que conozcan a San Luis, pero también eso implica un trabajo, un proceso de ese manejo del turismo aquí en el municipio de San Luis. Sí, ahí tenemos un reto muy grande, y el reto grande es que la gente transforme también esa cultura. Antes teníamos cultura de la depredación, de los bosques, pero ahorita estamos transformando la cultura de la conservación para vivir de la conservación. La conservación no significa que dejemos las cosas como están, sino la conservación significa aprovechar sosteniblemente nuestros ecosistemas, ¿cierto? Entonces, el turismo va en ascenso en el municipio, pero tenemos que organizarnos. Ya hay una red turística que está fortalecida, la red de turismo local. Ya tenemos muchos avances en muchos temas turísticos. Ya tenemos contratada una persona como coordinadora del turismo en el municipio, Gloria Durango, y estamos visualizando al municipio, pero si lo visualizamos también tenemos que organizarnos para que la gente llegue a donde al producto que les estamos vendiendo por fuera, ¿cierto? Eso hace parte también de un compromiso ciudadano. Esto es de todos, el turismo es de todos, de los comerciantes, el turismo también es de la gente. Que la gente sepa que cuando llegan aquí, llegaron a un municipio turístico acogedor, donde conservamos, donde cuidamos, sobre todo, cuidamos lo que tenemos. Entonces ahí está, es la transformación cultural en cuanto al turismo de naturaleza, que es el que queremos en estos momentos, o turismo regenerativo. Estamos haciendo muchas cosas. Ya si la gente que se ha desplazado por la autopista, mandamos a hacer 14 vallas, hasta el momento han instalado 3 o 4 vallas grandísimas, donde vemos a muchas zonas el tema de avistamiento de aves, el tema del turismo alrededor del agua, muy bonito, con el Samaná, con todos los procesos que están viviendo en el Samaná Fest, muchos temas bonitos, buenos y muy bonitos en cuanto al turismo. Tenemos que avanzar más allá de los proyectos, y demostrar es que la misma gente se apropie del turismo en el municipio. Es un renglón muy importante en la economía del municipio. Diría yo que de aquí en adelante podría ser el renglón más importante para la economía del municipio. En un mañana podemos estar como Guatapé en San Luis, y allá la gente solamente vive del turismo. ¿Por qué? Pues porque no se prepararon en su momento, pero les llegó de sopetón el turismo. Aquí no podemos esperar eso, a que nos llegue de sopetón el turismo, sino prepararnos para lo que se nos viene. No es solamente haciendo el lobby por fuera y mostrando a San Luis, es cómo vamos a estar preparados para cuando nos llegue la gente. Porque sí hemos encontrado, también hay que hablar también de lo malo.
para mejorarlo, ¿cierto? Hemos encontrado que mucho turista llega y se encuentra muchas veces desinformado, la misma gente del municipio no sabe, ve, voy para tal parte, ¿eso dónde queda? La gente no sabe. Eso es lo que yo voy, a la misma información, a la misma cultura. Ve, yo no sé, pero vaya a la caseta de información turística o puede ir a tal parte, ¿dónde quedan los hoteles? La gente tiene que conocer su contexto, su territorio. ¿Para qué? Para dar una acogida más amena al turista que llega a San Luis. Hombre, Fernando, yo en este cuento de la parte turística siempre estoy muy pendiente porque obviamente a mí es uno de los que más me buscan en ese tipo de información. Por eso que se dice, porque es que los sitios o los negocios acá no tienen también empezar a hacer esa cultura de informarse, de educarse de su territorio. Obviamente hay gente que no conoce qué es el río Dormilón o dónde queda el Dormilón porque nunca han bajado por allá, o ir a San Francisco o ir al sector panelero en Sopetrán. Hay cosas que desconocen, pero la idea es ustedes como secretaría empezar a motivar a la gente a que tenga esa cultura del conocimiento del territorio. Claro que sí. Esto lo podemos y lo hemos ido trabajando de la mano de la red de turismo local. Nosotros como Secretaría Agroambiental lo que hacemos es gestionar recursos para que haya una dinámica entre el turismo, los operadores turísticos, el comercio, en cuanto a ese renglón económico. Nosotros pues no somos los que organizamos, nosotros tratamos de organizar el turismo en el municipio, pero no somos los que hacemos todo, esto es de todos. Y la red turística, como le digo, es un punto muy importante para el desarrollo turístico del municipio, y vamos por el camino que es, pero tenemos que hacer más fuertecitos. Pero vuelvo e insisto, la cultura del sanluisano en cuanto al turismo del municipio. ¿Qué quiere el turismo, cierto? Y cuando decimos qué quiere el turismo del municipio, es un turismo de conservación, un turismo regenerativo. No es que llenemos de glampings todo el río Dormilón, porque eso va a ser un problema ambiental más grande. No, ¿hasta dónde podemos llegar? Eso es la sostenibilidad que debemos tener en cuanto a nuestros recursos naturales. Sí, hay muchos ríos, tenemos mucha agua. ¿Qué es lo que vamos a hacer de ello? ¿Hasta dónde vamos a llegar para no desgastar los ecosistemas? Porque si desgastamos los ecosistemas, son proyectos fallidos como han pasado en otros municipios. Se ha desbordado el turismo, entonces como se ve tan bonito, lo que pasa en Guatapé, por ejemplo. En Guatapé el turismo se desbordó. Incluso no pensaron sino en turismo y no pensaron en vías. ¿Cómo están en estos momentos? Desbordados en vías. No hay cómo entrar a Guatapé en un festivo. Muy difícil entrar o salir. Aquí también tenemos que ir pensando en vías. Tenemos que ir pensando en movilidad. La movilidad es muy importante. Vemos todo lo que está pasando alrededor de la movilidad en el municipio, que eso es un tema ya que lo podemos trabajar con la inspección de policía y con Secretaría de Gobierno. ¿Qué estamos haciendo desde el municipio, desde la administración municipal, para regular el tema de movilidad? Llega el turista, no sabe dónde parquear o parquea en una parte donde no es sin saber y le hacen su comparendo. Pues obviamente porque hay que regular. Y obviamente por desconocimiento, pero ahí es donde entramos todos como comunidad de informar. Yo siempre he dicho que uno de los sitios turísticos principales, porque es donde llega la gente de primero, es el parque. Claro, el parque. Es que a mí me pasó. Y yo a Guatapé llegué y parqué al lado donde habían otros carros. Y al ratico ya el carro no estaba, llegaron, me lo levantaron y yo salí con mucha rabia y dije que a Guatapé no volvía. Y a los 6 meses estaba otra vez en Guatapé, ¿cierto? Es turístico y uno vuelve. Pero sí tenemos la gente que tenga conciencia, el propio comerciante que parquearon el carro, mira, no parques ahí, busca un parqueadero en tal parte. ¿No? La información es muy importante para el turista, para que se sienta más en casa. Eso es lo que queremos. Entonces, la movilidad es muy importante, es un tema ambiental también. Eso es el tema de la movilidad, es un tema ambiental. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que ir transformando e ir avanzando en todo el tema turístico, porque es un tema, como le digo, de mucha importancia y relevancia para la economía del municipio y para la conservación de nuestro propio territorio. Bueno, hablando de conservación, obviamente estamos en un lugar
pues que es el centro de lo que es la cultura, la idiosincrasia del sanluisano, y con un hito que es el que está atrás, el hermoso palo de mangos, que de él es importante hablar y hablar sobre algo que está pasando. Claro que sí. No, pues más allá de todo lo que le ha pasado a este majestuoso árbol, hay muchas cosas alrededor de él. Cultura, historia, amor. Hay muchas cosas alrededor del palo de mango. Hasta allá sacamos el Festival de la Trova bajo el palo de mango, que nuestro amigo Radio Loco allá de España sacó ese evento, y cada año lo hacemos. Muchas cosas alrededor de él, pero sabemos también, los que somos más viejitos, de que es un árbol, no lo llamemos palo, es un árbol muy bonito, que tiene su historia, pero tiene sus años. Tiene alrededor, cuentan la historia o cuentan las personas más longevas del municipio, que tiene alrededor de unos 100, 120 años aproximadamente. San Luis tiene 150 años, este año vamos a celebrar los 150 años del municipio. Pero el árbol tiene alrededor de unos 120 años aproximadamente, según la historia, o un poquito menos, creería yo, de acuerdo pues a las versiones de algunas personas del municipio. Incluso hasta dicen que la abuelita mía fue la que lo sembró, Elisita Hoyos. Bueno, hablábamos ahorita de lo que es este hito en el municipio y la historia que trae este palo de mangos. Entonces, la historia, pues como les venía contando, pues, es el cariño verdadero de los sanluisanos. Aquí bajo el palo mango hacemos muchas actividades, y el tema ambiental y la fresca que nos da en esos días de sol, y bueno, el refugio o el abrigo que nos da el palo es un abrigo como de mamá, de familia. Pero como les dije, es un árbol que ya es un abuelo. Igual ha dado muchos hijos. Yo en la Secretaría de Agroambiental y de Turismo me di a la tarea de sacarle hijos. Entonces allá tengo varios hijos de este palo de mangos, que si en algún momento falta nuestro árbol de palo de mangos, porque tiene una vida, ¿cierto? Vamos a quedar con unos hijos, y por qué no sembrar otro ahí de los mismos y que sea la misma genética. Entonces allá tengo más de 20 arbolitos que los voy ahí y los he estado repartiendo a las personas del municipio que quieren mucho este palito de mango. Pero como les dije, es un árbol que ya va cumpliendo su ciclo, como todo ser vivo. Hace unos 6 meses tuvimos la visita con un proyecto entre Cornare y el Jardín Botánico. Tuvimos la visita del Jardín Botánico para hacer un inventario de todos los árboles del parque principal, y entre ellos el foco principal era el árbol de palo de mangos, ¿cierto? Nos dijeron que escogiéramos un un árbol para hacerle un estudio de cómo estaba el árbol en su corteza, y trajeron unos equipos especializados. Se llama un tomógrafo, se le hizo una tomografía interna al árbol con unos equipos especializados, unas personas, unos forestales, pues ingenieros forestales y biólogos especializados en revisar el árbol cómo estaba de salud internamente. Pues les cuento a todos los sanluisanos que el árbol de mango está en su ciclo terminal, ¿cierto? Y su ciclo terminal quiere decir de que los árboles siempre mueren, cuando están viejitos mueren de adentro hacia afuera. Ellos por dentro se van muriendo como todo ser vivo, y se van convirtiendo en abono mismo. Entonces el árbol, de pronto le paso las imágenes para que las pasemos también, para que la gente vea la tomografía, que ellos nos dieron los resultados de una vez. El árbol tiene alrededor de un 70% por dentro, llamémoslo que está podrido, está comido. Tiene una corteza muy fuerte en sus alrededores, pero por dentro está hueco, y es bastante. Quiere decir esto que según los técnicos del Jardín Botánico,
puede tener una vida aproximada de, según nos dicen ellos, puede durar 4 o 5 años, como puede durar 14 o 15 años más. Todo depende de muchas variables, de cambio climático, de cómo lo cuidemos, porque también el árbol, durante todos estos años que han habido tantas renovaciones en el parque, hemos ido poco a poco tapando la corteza, tapando el tallo, lo que llamamos, ¿cierto? Y ahí lo vemos que en estos momentos casi no tiene tallo. Y ese tallo está debajo de tierra. Entonces, o sea, el árbol lleva unos 15 o 20 años casi que sin respirar. Aprisionado. Está así aprisionado con tierra. Ahí lo vemos, vean. Que nada más está así como desde el cuello, ¿cierto? Entonces el árbol está aprisionado desde hace muchos años. ¿Qué nos dicen a nosotros ellos? La gente del jardín botánico, que lo podemos quitarle un poco de tierra de los lados, ponerle unos filtros, unas piedras, pero que también es riesgoso porque el árbol, como está tan débil en su tallo, posiblemente pueda colapsar. Entonces es un riesgo que no queremos correr, porque se nos cae ese árbol de mangos y a mí me toca salir corriendo de San Luis porque no puedo volver aquí, mejor dicho. Entonces ya el daño está hecho, dejémoslo que siga sobreviviendo como está, cuidándolo mucho, queriéndolo mucho. En diciembre la gente quiere ver los alumbrados, no le podemos volver a colocar ni a clavar puntillas ni nada de eso, porque eso también va debilitándolo más. Los alumbrados del año pasado, lo primero que les dije, no me le coloquen puntillas, y con ser así siempre le colocaron puntillas. Este año en los alumbrados voy a estar muy pendiente de que no se le clave una sola puntilla ni una sola grapa al palo de mangos, porque tenemos que cuidarlo más. Claro, cuando uno está más viejito lo tienen que cuidar más, ¿cierto que sí? Hay que mimarlo, pero entonces todo esto que me estás diciendo también tiene una prevención, y obviamente ustedes tienen que continuar cuidando el árbol para que no se degenere mucho más rápido. Sí, vamos a seguir cuidándolo, el abonito sí tiene todos los días, porque ahí la gente llega y ahí caen los mismos mangos que caen, las hojas, los perritos también vienen, hacen ahí sus necesidades. Lo vamos a seguir cuidando mucho más, pero que sí la gente debe tener conciencia de acuerdo a estas palabras que estamos viviendo el día de hoy, y es que a cualquier momento el árbol puede colapsar y también se puede convertir en un riesgo para la vida de las personas, ¿cierto? Pues estamos acá en el árbol de mangos de San Luis y le estamos haciendo una tomografía para mirar el estado interno del árbol. Lo que estábamos esperando en San Luis, estábamos esperando hacer un diagnóstico y conocer el estado actual del interior de nuestro querido árbol de mango, más conocido como el palo de mango. Aquí en convenio con Cornare y el Jardín Botánico tenemos a los técnicos el día de hoy realizando unas imágenes diagnósticas, más conocidas como una tomografía, que nos va a arrojar los resultados del estado interior de nuestro querido palo de mango. Entonces vamos a contarles a todos los sanluisanos cuál es el estado real de nuestro querido palo de mango. Entonces la idea es que conformemos un comité sanluisano de qué es lo que vamos a hacer con el árbol del palo de mango de acuerdo a esos resultados que nos dio el Jardín Botánico. ¿Por qué? Porque un problema similar pasó en el Parque de San Rafael. Allá tienen un árbol porque ya se llama el cabullo, que era el árbol emblemático del parque. Inclusive yo pasé las imágenes de cuando lo podaron y lo tumbaron, que desafortunadamente es por eso, porque no cuidamos bien nuestros árboles. Exacto. Aquí hemos sido muy malitos con los árboles del parque, sobre todo. Hay gente que sí tiene conciencia, pero hay muchos que no, hermano, no, es muy difícil. Incluso hasta los propios, aquí sembramos un guayacán a este lado y los niños colgando, obvio son niños, pero los papás no les decían nada y lo secaron. El otro sí prosperó. Hay muchas variedades de árboles en el parque, pero sí tenemos que tener un poco más de conciencia en cuanto al cuidado. Lo mismo con el árbol de mango, el palo de mangos, pues como lo conocemos todos. ¿Qué podemos hacer?
conformar un comité a ver qué riesgos podemos estar, que evalúe la misma comunidad qué riesgos tenemos con el palo de mango, porque ya está viejito y puede también en cualquier momento colapsar, de acuerdo a los estudios que hizo el Jardín Botánico. Ojalá no nos vaya a pasar lo mismo que en San Rafael, que tocó prescindir de él y con mucho dolor pues tocó cortarlos por el riesgo que corría, tocó pues talarlo, pero ojalá eso no pase en San Luis, porque lo queremos mucho y uno nunca quiere dejar ir a sus abuelos, ¿cierto que sí? Claro, es que es una parte histórica del municipio y obviamente aquí todo lo que acontece siempre va a ser bajo el palo de mangos, pero también tener la conciencia de que en algún momento tenemos que prescindir de él y obviamente la ventaja que tenemos es que hay una descendencia de este palo. Hay una descendencia, sí, ahí estoy, pues esa fue una iniciativa propia, de decir, hombre, si el árbol está de esta manera o si lo vemos que está ya tan desgastadito, ¿por qué no empecemos a germinar porque todavía produce, está viejito y todavía produce, imagínense, y produce bastante, todavía cabe mucho mango aquí, la gente disfruta cogiendo el manguito y comiendo y chupándoselo aquí mismo, ¿cierto? Eso sí, que no se monten en él hacer esa actividad de coger los palos, porque obviamente la idea es cuidarlo. Claro que sí, yo históricamente recuerdo cuando producía mucho mango y los niños o los pelados, los jóvenes se subían y en ese tiempo la policía los bajaba a juete para cuidarlos, bajaba a juete venteado y no los dejaba coger mangos, además que era para que la policía en ese momento cuidaba, pero también querían manguitos para ellos, ¿cierto? Claro. Pero sí, ha sido muy histórico. Pero sí, el mensaje es a cuidarlo cada día más porque ya está longevo, está viejito el palo de mango. Bueno, la idea obviamente no es formar una polémica con los ambientalistas de acá al municipio, porque obviamente es un palo que es la representación del municipio, pero también tener conciencia de que este árbol que nos ha dado tantas felicidades y tristezas llega a su vida útil, es empezar a tener la conciencia de que va a desaparecer, de que hay que buscar otra opción y obviamente con lo que has hecho, que es muy importante sacar esa descendencia al palo, y yo diría que en algún momento es mejor tarde que cuando pasen las cosas, empezar ese proceso de desafortunadamente el relevo. El relevo. Sí, es el relevo generacional. Y podemos tener o en otra zona del municipio de aquí del parque también tener otro palo de mangos igual, similar, ¿cierto? No, eso es como lo más importante que yo tenía para decirles de este frondoso y hermoso palo de mango. Tenemos muchas otras cosas por hacer y en el parque principal también esta es la sala del municipio y hay que hacer un tema de embellecimiento todavía mucho más, tema de las podas de los árboles, que es muy importante, la jardinería. Tenemos un jardinero contratado ya solamente para el parque y ha estado trabajándole mucho, pero la conciencia de la gente, cada vez que hacemos limpieza de jardinería, sacamos más de 10 costalados de basura de las jardinerías, de las propias jardinerías. No le echemos la culpa al turista, echémonos la culpa todos. Aquí los culpables somos todos, porque si uno ve a un turista que está tirando la basura, hombre, voy y le digo, qué pena, hermano, este no es el depósito. Pero los mismos papás dejan a los niños montar por las jardinerías, hacer lo que quiera. Si uno le dice algo a un niño, no regañándolos, se enojan los padres. Está haciendo algo malo, mire señora, su niño está haciendo esto, ¿cierto? Entonces es esa conciencia, cuidemos lo de nosotros, cuidemos nuestra sala, que de esto depende también la belleza que nosotros vamos a irradiar y a mostrar cada que llegue un turista y para nosotros mismos. Hombre, lo que te decía yo ahorita, el turista siempre va a llegar al parque y si lo ven feito, si lo ven descuidado, o si no le damos esa importancia de turista de que recoja las basuras, de que tenemos una cultura ambiental acá, vamos a acabar con el medio ambiente, empezando por nuestra sala, como decís vos, que es el parque. Y aquí lo que queremos es cuidarlo de nosotros y darles identidad para que la gente que venga digan, hombre, qué bonito lo que tienen ustedes aquí. Sí, y todavía mucha gente se va muy impactada positivamente del sanluisano, de la conservación que tenemos. Como te digo, nos falta mucho.
Yo creo que es el momento preciso, estamos en el momento preciso para tomar cartas en el asunto, en qué es lo que queremos en San Luis, para dónde vamos, cuál es nuestro objetivo principal en cuanto a lo económico, lo sostenible. La sostenibilidad tiene 3 grandes dimensiones, que son lo económico, lo ambiental y lo social, y tenemos que girar en esas esferas, en esas 3 grandes dimensiones. Hombre, queremos economía, pero ¿a costas de qué? De nuestro medio ambiente, ¿cierto? ¿A costas de una problemática social? No, porque todo gira en esas 3 grandes dimensiones. La sostenibilidad es eso. Ser un municipio sostenible significa ser un municipio consciente y con cultura de la sostenibilidad. Hombre, Fernando, aquí nos quedaríamos todo el día hablando sobre lo que es el ambiente y lo que es la Secretaría Agroambiental y de Turismo, pero la idea es concluir como con esto y obviamente con lo que quieres hacer sobre el palo de mangos. Estas personas que quieran meterse a esta veeduría ¿cómo lo pueden hacer? Sí, yo traté este tema en el Consejo Municipal el año pasado, finales del año pasado. La idea es que la próxima intervención que tengamos la hagamos en el Consejo Municipal y organicemos un comité modo veeduría del cuidado del palo de mangos. Eso lo podemos hacer de acuerdo al estudio que tuvimos, ¿cierto? Que arrojó, para que sean los propios sanluisanos los que tomen cartas en el asunto, no una administración municipal, no Luis Fernando Carmona, sino los propios sanluisanos que tanto lo quieren, sean responsables de lo que pase con él de aquí en adelante, ¿cierto? No una administración municipal, no un alcalde, no los propios sanluisanos que se apropien de lo que significa históricamente, de lo que significa ambientalmente para el municipio y de lo que significa la cultura del sanluisano. Bueno, si usted como tal se identifica con el palo de mangos, obviamente este programa va a estar en redes sociales. Hombre, quede en el comentario ahí qué ha significado para usted el palo de mangos, porque es importante uno tener eso presente de la comunidad, porque cualquier persona, sea una sea la otra, ha tenido mucho que ver con este monumento. Yo le diría el monumento del municipio. Claro, no, el palo de mangos, como para todo, significa identidad y amor por lo nuestro, amor por el bosque, por el campo y por la conservación. Esto, más allá de un asunto histórico, también es un asunto de conservación, conservar lo que tenemos, pero bien conservado, aprovechándolo muy bien. No lo hemos aprovechado bien como es. Entonces es amor e identidad. Bueno, hombre, Fernando, muchas gracias por haber estado acá en el canal San Luis, hablado de estos temas tan importantes para el municipio, y obviamente lo queremos seguir viendo por acá. Claro que sí, ¿no? Y como usted dice, Alex, aquí lo que hay es mucho camino para recorrer y para hablar y para seguir informando a la comunidad sanluisana. Muchas gracias. Bueno, hombre, Fernando, y esto es lo que se ve y se vive en el canal San Luis, lo que es la zona de zona bosques, y lo que queremos es cuidar el medio ambiente desde el canal San Luis TV Bien. Gracias. ¿Cómo conectamos con el mundo que nos rodea? A través de un universo de contenidos, de historias y de emociones, brindando una ventana al conocimiento y al entretenimiento. San Luis TV Bien. Tu mundo, mejor conectado.